En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a disponer todo nuestro corazón, nuestro ser. Vamos a dejar que desde el amor del Padre y en el nombre de Jesús, la gracia del Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, Yo creo como que el lo tema dice es la de palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija este espacio, quien en la intimidad del corazón permita que así como al vivir una experiencia con Dios como Padre, así como tenemos la oportunidad de reconocer que los pecados nos separan de la gracia y que el Señor siempre está presto a lavar con su sangre las consecuencias de nuestros pecados. Asimismo también nos adentrará en los misterios de su amor por medio del Espíritu a este tema valioso que hoy se nos llevará a cabo por medio de nuestra hermana Bárbara. Le damos entonces la bienvenida a Bárbara y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien dirija. Adelante, Bárbara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo está? bien, ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Adelante. Bueno, como ya sabemos, en el seminario de vida en el Espíritu, ya hemos pasado por el primer tema, que es reconocer el amor del Padre, recibir el amor del Padre y ser capaz de decir, Padre, tú eres mío y yo soy tuyo. Entonces, ya el segundo tema, que era el pecado, ya sabemos pues que el pecado es el que nos aparta del Padre. Ya después de haber estudiado todo lo del pecado y haber meditado y haber orado todo lo del pecado, vamos con el tema de la conversión. Sabemos que la conversión no la aceptamos porque queremos y así porque sí. La conversión es obra de Dios y sabemos que nuestra conversión empieza desde el momento que ya nosotros decimos aceptamos a Dios en nuestra vida. Y para aceptar a Dios en nuestra vida debemos de haber recibido el anuncio. Cuando ya recibimos el anuncio que es a través del carisma, entonces ya vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a aceptar que el Espíritu Santo de Dios, el que es el que hace en nosotros la obra de hacernos conscientes de que somos pecadores y que ese pecado nos aparta del Padre y del Hijo. Entonces tenemos como testimonio la palabra de Dios donde nos dice sobre la conversión de Saulo. Donde Saulo, él creía que agradarle a Dios era perseguir a todos los cristianos, a todos los que profesaban el nombre de Jesús. Entonces se dedicó a perseguir por el camino a todo el que era cristiano y los sumos sacerdotes le daban cartas para que él tuviera la autoridad para llevar a presos a Jerusalén a todos los cristianos que encontrara en su camino. Sucedió que la última vez que Saulo iba de camino a Damasco, de repente lo envuelve una luz y Saulo se cae del caballo. ¿Cuál sería el caballo de Saulo? ¿Qué tendría él dentro de su ser? Que cayó. Así es cuando nosotros también estamos en pecado. No reconocemos a Dios, ni todavía tenemos pues la gracia de tenerlo, porque el pecado nos aparta, entonces tenemos que aceptar que debemos de salir de ese pecado. Saulo, al caer del caballo, se queda ciego durante 3 días. En esos 3 días ni come ni bebe. O sea que hizo un ayuno. A los 3 días, Ananías
es el que le pone las manos en los ojos y Saulo vuelve a ver. Cuando Saulo ve, todavía no ha sido capaz ni consciente de saber qué era lo que pasaba y qué era lo que él debía de hacer. A partir de ese día, Saulo ya se hace consciente y reconoce que él escuchó la voz de Dios cuando se cayó del caballo. Y la voz de Dios sí le pregunta que por qué lo persigue, que por qué mata a sus seguidores, por qué lleva presos a sus seguidores, que él qué le ha hecho. Todos los que iban con Saulo escucharon la voz. A partir de ese día, Saulo ya empieza a recapacitar en esa voz y empieza a reconocer qué es lo que él debe dejar para ya aprender a vivir en el camino del que le ha hablado cuando se cayó del caballo. Jesús en ese momento le dice, yo soy Jesús, ¿y por qué me persigues? Ya sabía él que no era consciente, que estaba cometiendo un pecado grande, y a partir de ese día, Saulo entra en la conversión y reconoce que estaba haciendo mal. Saulo, ya Dios le cambia de nombre y le pone el nombre de Pablo. Cuando ya nosotros somos capaces de reconocer nuestros pecados y empezar un camino de conversión, ya Dios nos cambia el nombre. Nosotros muchas veces tenemos comportamientos de Saulo. Cuando decimos, es que yo por qué voy a cambiar, yo no tengo que cambiar, yo soy bueno. Si yo no hago nada, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie, entonces, ¿por qué debo de cambiar? Realmente el encuentro con Jesús, ese Jesús vivo, es el que nos hace entrar en esa dimensión de él, del Dios mismo, cuando nos descubrimos hijos. Y ya vamos a aceptar y a ser capaces de vivir una vida nueva, que está realmente totalmente encaminada sobre nuestro Dios, al que hemos ya aceptado cuando lo reconocimos como Padre. En la conversión ya aprendemos a vivir con el corazón, con los sentimientos, la inteligencia, con todos los pasos y gestos orientados siempre hacia Dios. Todos nuestros sentimientos. Porque los sentimientos están en el corazón y ya nuestro corazón va a entrar en conversión. Ya va en camino a la conversión y la conversión siempre va a estar orientada hacia Dios. Debemos de corresponderle a ese Dios en la práctica del amor. Porque quien descubre ya a Dios, ya descubre el amor. Y ya se comporta como el que ama. Cuando nosotros llegamos a Dios, no llegamos porque ya estábamos convertidos, llegamos porque ya Dios nos tocó y empezamos realmente el camino hacia Él. Cambiando de sentimientos, cambiando de comportamientos, cambiando de lo que ya sabemos, que es una verdadera conversión después de encontrarlo, que es cambiar nuestra mente, dejarnos hacer del Espíritu Santo esa metanoia de mente, dejar al Espíritu actuar en nuestro corazón para que ya nuestros sentimientos sean muy distintos a los del hombre viejo. Ya en el bautismo ya todos, el hombre viejo murió y ya vamos a resucitar con Cristo, que es el que nos hace hombres nuevos. Comprendemos el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y ya ese proyecto de Dios lo recuperamos cuando ya nos hacemos conscientes. Para vivir en la comunidad y en la iglesia, y decidimos tomarnos un tiempo de purificación y de arrepentirnos de todo lo que nos aparta de Él, de todo lo que el Espíritu Santo ya nos hace conscientes, para poder ya vivir y caminar en la experiencia de Dios, y ya aprender a vivir en el Evangelio.
El Señor nos da a todos un tiempo. Y es donde cuando nos dice, eh, ha llegado la hora. Es la hora de convertirnos. Ya no hay más tiempo, ya es el hoy y no más, porque a la conversión no le podemos dar tiempo, porque ya Dios, después de habernos tocado, ya es sencillamente vivir ya con Él. Y para vivir con Él ya, entonces ya esperamos y experimentamos la resurrección, ya vivimos el espíritu de un Dios resucitado, que al abrirnos los ojos, al Espíritu Santo obrar en nosotros, nos ha hecho conscientes, está haciendo la obra del Espíritu de cambiar nuestra mente, de hacer esa metanoia. Entonces ya vamos a vivir y a experimentar un Pentecostés personal que nos libera, que nos cambia la mirada, que nos hace mirar las grandezas del amor de Dios, que ya nuestras tinieblas se han ido porque ya Dios es luz, Jesucristo ya pasa a ser luz en nuestra vida. Ya hemos renunciado a la mentalidad del mundo, que es esa mentalidad del mundo que nos hacía ciegos a reconocer al Salvador, al que nos ha llamado a vivir en Él y por Él. Entonces ya decimos, no más, ya no más va el pecado ni en mi mente, ni el pecado en mi obrar, ni el pecado en mi pensar. Ya entramos a ser ya hijos de Dios, camino a la conversión. Nosotros muchas veces, nuestros hermanos muchas veces nos llegan a decir la verdad. Ya nosotros nos damos cuenta por los hermanos, porque ya viviendo en la comunidad nos damos cuenta en qué momento fallamos con el amor al prójimo. Y a nosotros nos cuesta reconocer esos pecados. Y así nos hacemos entrar en la duda, decir, yo no voy a ser capaz de cambiar, yo no voy a ser capaz de convertirme, esto es muy difícil, no, yo no tengo fuerzas, no soy capaz de tener control sobre mis debilidades. Entonces ya empezamos a sufrir y sufrimos mucho, porque el pecado eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, ese sufrimiento empezamos a echarle culpas, echamos culpa a la comunidad, le echamos culpa a los hermanos, le echamos culpa a los acontecimientos y le echamos culpa a todas esas dificultades. Entonces ya tenemos que entrar otra vez a empezar de nuevo esa conversión cuando caemos. Con amor y con paciencia nos ayudamos poco a poco a ponernos otra vez en el amor de Dios, en ese amor del principio. Esa conversión no va a durar, no tiene un tiempo. No es decir, es que la conversión dura tanto tiempo y en ese tiempo ya estoy listo. La conversión dura toda una vida. Esa es la conversión terrena. Hasta que no seamos perfectos. Y la perfección solamente la alcanzamos cuando vamos al encuentro de Dios, después de habernos ido de este mundo, que nos podemos encontrar con Él cara a cara. Nosotros a cada instante somos llamados a dejar ese pecado. Y lo que duele mucho mucho dejar el mundo, porque es que el mundo a uno pues le ofrece cosas muy buenas y uno se siente muy rico, pero es mejor dirigirnos por ese camino que es el camino que nos llega a encontrarnos con ese ser que es infinito, que a través, Él nos ayuda además a aprender y a descubrir cada día cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios siempre va a ser a que seamos felices. Aprender que nosotros no
Nunca fuimos antes cuando estábamos en el mundo, fuimos felices, porque es que esa felicidad del mundo era pasajera. Esa felicidad nos llevaba a herir a los hermanos, a atentar contra nosotros mismos. Pero ahora después, ya caminando camino a la conversión, tenemos que vivir ya insertados en la voluntad de Dios, en ser esos hijos que estamos encaminados en ese proyecto de amor de Dios. La voluntad de Dios no la alcanzamos a conocer así sin hacer nada. Debemos de hacer unas cositas, que es como no apartarnos de la oración, vivir siempre en oración, vivir siempre orando con la palabra, vivir, contemplar siempre toda la vida de Jesús, el proyecto de Él en nosotros, que es el proyecto del amor. Y tenemos que vivir los sacramentos y estar insertados en la vida de la iglesia. La voluntad de Dios es que lleguemos a ser santos, porque Él mismo en la primera carta de Pedro 1:16 nos dice: sean santos como mi Padre y yo somos santos. Ahí es donde debemos de encaminar muy bien la conversión, porque la conversión es la que nos debe llevar a esa santidad. Ya sabemos que esa santidad va a tener muchas caídas y uno se levanta y empieza y vuelve y va a ser una continua lucha, porque no va a ser fácil, porque siempre el demonio siempre va a estar ahí pendiente, bregando a ver cómo lo hace caer y cómo lo saca. Pero nosotros debemos de permanecer en esa continua relación con Él. Y así tendremos menos posibilidades de caer otra vez en el error, de caer en pecado, de caer en el mundo, ese mundo que es el que nos había apartado de Él. Y nos dejamos conducir por el Espíritu, porque Dios sí mismo lo dijo en la palabra: déjense conducir por el Espíritu y no sigan los deseos de vuestro egoísmo. Nos exhorta Pablo en Gálatas 5:16 con esas palabras. Bueno, la conversión siempre nunca es conversión humana, es un don de Dios que nos supera. Pero también es un empeño muy serio que tomamos nosotros delante de Dios. Todos nos comprometemos a vivir en un estado de conversión continua cuando empezamos. Y nunca la podemos dejar, siempre en camino a Él, viviendo en oración, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Siempre pedimos a Jesús que se deje encontrar una y otra vez, porque así entramos en ese conocimiento y en la intimidad profunda con Él, para nunca apartarnos ni devolvernos atrás de ya ese sí que le dimos a Dios, de que lo aceptábamos como nuestro Dios y nuestro Salvador, y aceptamos caminar en ese camino de conversión. El Espíritu no solo es una luz que revela, Él es también esa fuerza de resurrección que viene a arrancarnos de cualquier situación de muerte en la que podemos haber caído. La situación de muerte es volver a caer en ese mundo, en esas situaciones de sufrimiento, en esas situaciones de dolor, de agonías, de desilusiones. Esas son las situaciones en las que el Espíritu siempre nos va a dar esa fuerza. En nosotros siempre estamos pensando qué es lo más importante. Y lo más importante no es el que Jesús haya venido a rescatarme, sino lo más importante es la respuesta que yo le doy, y que nadie esa respuesta la puede dar por mí. Soy yo, personalmente, el que decido vivir en conversión,
caminar por ese camino y aceptar la fuerza del Espíritu que me hace y me conduce por ese camino. Nadie de, puede cumplir lo que Dios quiere por mí. Soy yo personalmente el que le cumplo a Él y yo es la que decido cumplirle y caminar por sus pasos. En este sentido, también podemos decir que la conversión no se pospone. La conversión es radical y nos lleva a decir, ese sí, convencidos, dispuestos y atentos. Eso no, la conversión no se pospone. Es el hoy y no más, porque ahí es donde dice el Señor en la palabra, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en el Evangelio. Esto lo dice en Marcos 1:15. Cuando Jesús nos llamó es porque ya ese era el tiempo, ya no hay más tiempo. Para mí ese es el tiempo perfecto, cuando ya Él me llamó y me dijo, ese es el tiempo perfecto, el tiempo favorable. Ya no se deben esperar otros momentos, ni otras cosas, ni nada. Puede hacer que el Señor me llama y diga yo, no, después. Y esa noche me fui para la vida eterna y no pude entrar en ella, porque en el momento que Dios me llamó, yo dije, no, esperemos para otro día, no, cuando cambie esto, no, cuando yo haga esto, cuando haga aquello, no. Ese es el momento porque no sabe. Si ya después no van a haber más momentos, me voy a partir de esta vida y ya no hubo porque en el momento que Dios me llamó le dije, no, no podemos esperar como las vírgenes prudentes, las del candil encendido, que dijeron, llegó el novio y ya unas se han dormido, se han quedado sin aceite. Y llegó el novio, se fueron ya al aceite y las que estaban preparadas entraron. Cuando tocaron, no las conozco. Hay un escrito de San Agustín donde dice, temo al Señor que pasa, porque el Señor ahora pasa y no sé cómo y cuándo se presenta la oportunidad de seguirlo y de no estar con Él. Y de estar con Él. No solo, sino que el sí que debemos al Señor se convierte en nosotros en una fuerza, un salto, que con Él avanzamos y crecemos y nos vuelve cada día más y más suaves a su voluntad. No sea que nos pase también como ese joven rico, el de la palabra de Dios, cuando llegó y le dijo, ¿cómo haré, Señor, para alcanzar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, hay que dejar todo y seguirme. El joven se fue muy triste porque él era muy rico y él prefirió las riquezas y no seguir a Jesús porque él le puso la condición, deje todo. Y resulta que Jesús no nos dice que dejemos las riquezas, que para la conversión no hay que dejar las riquezas. Lo que debemos dejar es todo lo que hay en nuestro interior, todas las acciones y obras que a Él no le agradan, todos los pensamientos y palabras que a Él no le agradan, pero que Él nos manda a dejarlos, a dejar todos esos pecados, es abandonar nuestros pecados, esas idolatrías, esos corazones oprimidos. Él no manda a decir que tienen que dejar las riquezas para que lo sigan, no. Es dejar todas esas cosas que no me hacen rico ante Dios, sino que me hacen pobre ante Él. El sufrimiento verdadero no viene de que a uno lo inviten al Evangelio, como dice mucha gente. Es que es muy malo conseguir a Dios, porque es que tengo que dejar aquello. No, Él no hace sino quitar cosas. Dios no quita nada, lo da todo. Él nos da una liberación, nos da una confianza tan grande que ya uno no necesita nada, porque Dios, en las manos de Dios, nuestros límites ya no son límites. Dios se hace cargo de todo eso que nos limita. Y ya lo que pasa es que ya nos sentimos bien fuertes al aceptar su palabra.
a veces no nos hacemos conscientes de qué es lo que qué apegos tenemos, de qué nos tenemos que desapegar. Eso también nos aparta de la conversión. Hay que dejar los apegos para caminar en una conversión. La conversión que dura toda la vida, siempre van a haber en ese camino de conversión, van a haber unos grandes peñascos, van a haber situaciones que se le van a remover a uno, como cuando uno ya sale de la primera que uno es removido de una situación muy difícil de pecado que salió, uno se siente muy feliz y uno ya se siente lleno y uno lo agarra un entusiasmo. Ahí es donde uno debe decir, sigan caminando, porque en el tiempo del camino de la conversión se siguen removiendo otras cositas y otras cositas, hasta llegar a las cositas más pequeñas que a uno se lo hacían sufrir mucho, porque ese es recorrer ese camino de purificación. La conversión siempre se va a ir toda la vida en una obra de purificación, que siempre va a ser se va a llevar a través de uno ir orando, de ir caminando en la vida de comunidad, de ir caminando, de vivir con la familia. Siempre se van a sentir cómo se remueven todas las cositas, todo lo que hay en el corazón, los pecados, que uno creía que eso no era pecado, y son cositas pequeñas, pero que obraban muy feo en nosotros. A nosotros nos puede llevar a conducir todo esto a que así encontramos la felicidad en un camino de conversión que cada día nos hace más agradables a Dios. Para la conversión no necesitamos sino esa actitud de cambio y caminar en la obra salvífica de Dios, que también nos lleva a vivir en camino de conocer la fe y educarnos en la fe. En Ezequiel 18, 30-32, vamos a decir cómo Dios dice que Él no quiere que el pecador se muera. Él quiere es que se convierta. Que Él nunca le va a obrar, a juzgar por sus pecados, sino por las nuevas actitudes que Él tenga. Porque mientras que anduvo en camino de pecado, me imagino que Él también hace unas cosas buenas y otras que son las que a Él no le agradan. Él va a tener siempre en cuenta es la justicia. Y en esa justicia de Dios es que llegamos a vivir siempre bajo su voluntad y a conocer ese camino al cual Él nos llamaba a vivir, que es el camino para llegar a la santidad y para ayudar a ser santos a nuestros hermanos. Vamos a vivir durante estos 2 días que nos quedan una reflexión que las vamos a apuntar en el cuaderno, una reflexión sobre esta conversión que vamos a llevar, sobre cómo Dios nos va a guiar a través de estas citas bíblicas, que son Jeremías 31-38, Ezequiel 18-30-32 y Hechos de los Apóstoles 26-17-20. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Quién me lleva a la conversión? ¿Y qué necesito yo convertir en mi vida? ¿Cuáles son mis actitudes de cambio? Y si mi camino de conversión, si va directo a mi santificación. Respondiendo esas preguntas, vamos a seguir entonces en oración, diciéndole a Dios que Él obre en nosotros, que su Santo Espíritu disponga todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra humanidad, nuestra mente, para que sean transformados conforme a su santa voluntad. Que el Espíritu de Dios sobre en nosotros,
con toda la gracia, con todo el poder, con toda su fuerza, para que así podamos llegar a conocer siempre la voluntad de Dios en nosotros, la voluntad de Dios para nuestros hermanos y nuestro prójimo. Que el Dios santo y poderoso que habita en nosotros y que nos ha llamado a la conversión, nos haga vivir en santidad y en justicia, como Él lo quiere. Que Dios santo y poderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, ore en nosotros conforme a mi fe. Que mi fe sea tan grande y tan poderosa que sea capaz de remover toda esa debilidad, esa fragilidad, esas obras, esos pensamientos, esos sentimientos de pecado que no me dejan conocer ni caminar en la voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Que el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu obren en mí con esa apertura que mi corazón le da a Él para que haga libre obra en mí y en cada corazón. Que hoy nos dispongamos como Dios, como el amor de Dios lo quiere en nosotros. Ese amor que es grande y que es santo. Ese amor que obra con gran fluidez, que obra con la paz. Este gran amor que obra con la santidad de la cual somos llamados a tener en nuestra vida. Que el día que Dios nos llame en la vida, para la vida eterna, seamos capaces de presentarnos ante Él con esas manos llenas, llenas de obras que por la fe fueron hechas por nosotros para alcanzar esa vida eterna y alcanzar a encontrarnos con Dios cara a cara. Que el poder santo del Espíritu de Dios nos dé la conciencia abierta y esa conciencia dispuesta a cambiar. Que nos revele qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida, que qué es lo que a Él no le agrada, que qué es lo que a nosotros nos aparta de su gracia, que nos haga sensibles, que nos haga amorosos, que nos haga fraternos, que nos haga solidarios, que nos haga hijos y hermanos con el poder santo de su Espíritu. Hasta aquí llegó la clase. Bueno, le damos las gracias a Bárbara por su intervención. Pero Bárbara, usted por favor nos repite más despacio las citas bíblicas y las preguntas. Listo. Sí, las citas bíblicas y las preguntas para que ellos puedan anotarlas. Las citas bíblicas, Jeremías 31-38. La otra es Ezequiel 18:30-32. Y Hechos de los Apóstoles 26:17-20. Y las preguntas es: ¿qué me lleva a mí a la conversión? ¿Qué necesita ser converso en mi ser? ¿Y cuáles son mis actitudes de cambio?
Bueno, listo, le damos entonces las gracias al Señor por la vida de Bárbara, por la manera como ha sido instruida para que este tema pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y en estos 15 minuticos, entonces, que faltan, vamos a entrar en un espaciecito en sintonía con el Señor, porque hay algo que, escuchando la reflexión que Bárbara nos da, se produjo en Pablo. Y es que Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, sintió dolor, entró en ayuno y escuchó la voz de Jesús que le decía que fuera donde Ananías. Cada uno de nosotros, cuando nos encaminamos en un proceso de conversión, lo primero que debemos de sentir es la contrición de corazón. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos regale esa contrición de corazón para podernos encaminar en un verdadero camino de conversión y así tener las herramientas para que nuestra vida sea transformada por su presencia, por el don de su Santo Espíritu y por su nombre. Vamos a escuchar esta canción que todos conocemos. No poder cantar, pues besarte sin palabras. Pero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Yo de soledad, el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, y la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, tomará entre sus brazos y caerá sanará las herramientas del maestro. Mi alma reventará martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, pero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí él está. Al taller del maestro. Aquellos días que hizo frío, solo apareció cuando el talento no lo es todo. El silencio vale más, sin palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi capa para que la fama y las estrellas, si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro
fiestas del maestro. Mi alma reventará martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Allí el sol se pondrá, al taller del maestro, y el sendero mi alma aquí está. Al taller del maestro, no importa el tiempo que allí debe estar. Al taller del maestro, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro, martillo, martillo, dale mucho fuego. Quiero regalarles en estos 5 minuticos que el Señor nos dispone todavía una lectura muy importante que está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1021, 1022, 1026, 1027, 1030 y 1033. Es una lectura muy valiosa porque justamente lo que buscamos dentro de este seminario de vida en el Espíritu es tener conciencia de que cada uno de estos temas nos van a llevar a un crecimiento espiritual y a reconocer una cantidad de verdades que nosotros no conocíamos porque muchas veces no ahondamos ni en la palabra ni en los documentos de la iglesia que están tan ricos para que cada creyente crezca y también para que podamos adentrarnos como en esa historia de salvación a la cual todos estamos llamados. Dice: muerte, juicio, infierno y paraíso. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz, el buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, o bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celestial, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, después de su muerte tendrán una purificación
a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Sean santos como mi Padre y yo somos santos. Salvo que elegimos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Primera de Juan 3, versículos 14 y 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por la atención que prestan a estas enseñanzas. Vamos entonces a hacer las tareas muy juiciosos y vamos a disponernos para el espacio del Santo Rosario. Si algo